Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando. En este vídeo nuevamente vamos a trabajar un archivo de Access y usando ya la base de datos que hemos creado en un anterior video, vamos a crear una nueva tabla, vamos a crear un nuevo formulario y vamos a crear relaciones. Y estas relaciones las vamos a amarrar a un determinado campo o columna para que pueda mostrarse los datos de una determinada tabla con relación. Bien, veamos cómo vamos a crear esto. Para ello primero vamos a tener que abrir el archivo de Access, que también lo tengo en mi página, lo pueden descargar, ya está en mi canal de YouTube. Vamos a crear una nueva tabla. En la ficha de herramientas crear, creamos una nueva tabla. A esta tabla le vamos a crear los siguientes campos. El primer campo que le vamos a agregar va a ser de texto corto. Yo lo voy a agregar aquí, que para esta tabla va a ser el detalle, quiere decir que va a ser la descripción del producto o del servicio. La siguiente columna le voy a agregar de tipo número, y esto les voy a explicar por qué. Porque esta tabla va a estar relacionada con la tabla clientes, así es que el ID, si abrimos la tabla clientes con vista diseño, vamos a notar que el ID principal de esta tabla pues trae tipo numérico. Nosotros vamos a relacionar la tabla ID, ¿correcto? Que es numérico y que está con entero largo. Entonces yo voy a cerrar esta tabla, solamente la abrí para demostración. Y como ya le asigné aquí que es tipo número, entonces lo voy a colocar aquí, que será el ID del cliente. Posteriormente vamos a agregar aquí también otra tabla de tipo número, la cual va a contener el ID de la operación. Esta tabla también la vamos a crear y voy a explicar cómo podemos crear esta pequeña tabla simplemente para darle un poco de diseño a nuestro formulario. Muy bien, ahora vamos a agregar otra tabla también de tipo número que contendrá pues la cantidad. También podemos agregar una nueva columna más que va a contener pues en este caso el precio o el valor del producto. Muy bien, entonces una vez que hemos agregado estas columnas ya tenemos nuestra tabla creada. Lo que nos faltaría aquí sería darle clic derecho y asignarle pues el nombre a esta tabla, que le vamos a llamar items. Lo agregamos y ya tenemos aquí nuestra tabla item. Bien, hasta aquí nada nuevo como en el anterior video, simplemente hemos creado una tabla y hemos agregado las columnas correspondientes con sus determinados tipos de datos. Ahora, si usted está por primera vez usando Access para crear una relación entre una tabla X y una tabla Y dentro del paquete de Microsoft Access, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a venir a la ficha que se llama crear, o mejor dicho a la ficha que se llama herramienta base de datos, que es donde vamos a encontrar la herramienta que dice relaciones. Bien, si yo le doy aquí en relaciones, vamos a anexar dos tablas. Bueno, esto nos hace recordar al producto cartesiano de A y B. ¿Y qué es el producto cartesiano de A y B? Bueno, aquí tengo un pequeño concepto que viene a ser el producto cartesiano de dos conjuntos, donde el conjunto de todos los pares ordenados que se pueden formar con un elemento perteneciente al conjunto A y a un elemento del conjunto B. Quiere decir que para que nosotros trabajemos estas dos tablas, tienen que tener algo en común, tanto la tabla A como la tabla B, y en este caso vamos a hablar de la tabla clientes como de la tabla item. Muy bien, entonces aquí para agregar en esta pantalla la tabla clientes, lo único que hacemos es seleccionar la tabla clientes, la arrastramos y la soltamos. De igual manera la tabla item la arrastramos y lo soltamos. Muy bien, entonces aquí para tener en cuenta que la relación entre ID del cliente y ID del cliente en la tabla item, para poder realizar esta relación simplemente seleccionamos el ID de la tabla clientes, lo arrastramos y lo soltamos donde dice ID cliente. De esta manera pues se nos va a abrir un nuevo cuadro de diálogo
Aquí decimos que este va a tener una integridad referencial. Quiere decir que tanto la tabla clientes como la tabla ítem tienen un dato en común. ¿Y cuál es el dato en común? El ID. Ahora, dentro de la base de datos de Access, nosotros podemos decir lo siguiente, que al momento cuando se actualice algún registro en la tabla clientes, también se actualice de manera automática en la tabla ítem. Es algo muy extraordinario, porque imagínense agregar un dato en la tabla ítem y que después tengamos que ir a modificar tanto en la tabla ítem como en la tabla clientes. Sería un poco engorroso, pero esta es una ventaja de trabajar con bases de datos y con relaciones que solo se modifica en la tabla origen, que en este caso es la tabla clientes. Muy bien, entonces yo lo voy a colocar que se actualice. Ahora, esta parte casi no se usa demasiado, solo en algunos casos en el que se requiera pues aplicar la eliminación de datos. Por ejemplo, en esta tabla clientes, imagínense que nosotros tengamos una cartera pues de 1000 clientes y estos clientes hayan recibido un crédito de 1000 soles cada uno de los clientes. ¿Qué pasaría si yo elimino en la tabla clientes un cliente? Pues me crearía un gran desorden y también de esa manera eliminaría la tabla los registros de la tabla ítem. Entonces no es recomendable usarlo en algunos casos, por eso se recomienda casi dejarlo desactivado, pero en algunos casos sí. En el caso por ejemplo de una factura que contiene los datos en este caso de la cabecera y del detalle, pues ahí sí, en el caso de que se quiera hacer una eliminación, siempre y cuando se requiera, pero en este caso no, así es que le vamos a dejar deshabilitada la opción eliminar y aquí le vamos a dar en crear. Muy bien, una vez que creamos esta relación, lo que vamos a hacer es de igual manera seleccionar aquí relaciones y guardar. Algo muy importante, que para abrir una tabla, una vez cuando se tenga abierto la tabla de relaciones, lo más probable es que a veces no se pueda crear por recibir determinadas acciones, como por ejemplo, si yo voy a querer crear un formulario, lo más probable es que me aparezca desactivada esta herramienta, porque tengo que cerrar esta pestañita para que se pueda habilitar. Ahora, el registro todavía en la tabla ítem es demasiado engorroso. Imagínense, yo voy a agregar un nuevo registro, por ejemplo, voy a agregar aquí el producto maíz. Es un ejemplo, el ID cliente. Bueno, yo en realidad no sé qué cliente es. Bueno, a simple vista tal vez existe en mi base de datos el cliente 1, pues voy a tener que agregar el 1. El ID de la operación tampoco no sé qué operación, porque todavía no tengo creada esa tabla. La cantidad le voy a agregar, bueno, que sea 10, y el precio que sea 100. Enter y listo, lo agrego. Pero es demasiado engorroso, porque yo no sé qué cliente es ni qué tipo de operación es. Para que nosotros podamos mejorar esta herramienta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes les recomiendo que no creen el formulario, porque si nosotros vamos a crear el formulario, nos va a crear el formulario de clientes y de tal manera nos va a crear un formulario muy engorroso, como lo hemos hecho en la tabla de Access. El llenado, tenemos que agregar el ID del cliente de manera manual y el ID de operación también de manera manual, en este caso adivinando o bueno, teniendo en la mente el código de este cliente. Muy bien, así que yo no lo voy a guardar, simplemente le voy a dar en no. Y vamos a hacer ahora lo siguiente. Esto es muy sencillo, vamos a crear una relación entre la tabla ítem y la tabla clientes desde la tabla ítem. Para ello seleccionamos la tabla ítem, vista diseño, y venimos a la tabla que dice ID cliente. Y aquí abajo en las propiedades de este campo vamos a seleccionar la pestañita que dice búsqueda. En búsqueda vamos a tener aquí un combo desplegable que dice cuadro de texto, cuadro de lista y cuadro combinado, es el que seleccionamos. Al seleccionar cuadro combinado me aparece lo siguiente, me dice tipo de origen de la fila. Aquí tengo varias opciones, puedo agregar una tabla de consulta, una lista de valores o una lista de campos. Bien, yo voy a trabajar con una tabla, en este caso con una tabla de consulta, y para ello voy a decir que el origen
de esta tabla pues se llama clientes. Muy bien, entonces ya tengo la tabla clientes, me dice la columna dependiente. ¿Y cuántas columnas son las que voy a mostrar? Si yo abro la tabla clientes, vamos a notar que tenemos el ID, el documento, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Es más, yo si quiero puedo mostrar todas las columnas, pero yo voy a mostrar solo 5 columnas hasta el apellido paterno. Muy bien, como voy a mostrar solo 5 columnas, aquí en este campo que dice número de columnas le voy a colocar 5. Muy bien. Otro cambio que también voy a hacer aquí es el ancho de la lista, que está en automático. Yo le voy a decir que me coloque 17 centímetros a esta columna. Muy bien. Y eso sería prácticamente todo. Le vamos a dar aquí en guardar, clic derecho, guardar, cerramos, abrimos la tabla item, venimos aquí a crear un nuevo producto. En este caso le vamos a colocar aquí, bueno, cebollas, tecla enter. Aquí me va a aparecer un combo. En este combo, si yo le hago un desplazamiento, vamos a notar que me aparece ya los datos del cliente que está apareciendo en este combo. Esto es muy sencillo. Bueno, hacerlo en Excel sería demasiado complicado, pero hacerlo en Access es demasiado fácil, como podemos ver. Bien, yo voy a seleccionar a este cliente que se llama Juan y por aún todavía no sé cuál es el ID de operación. Así es que voy a colocar aquí 5 y aquí le colocaré pues 60 soles. Muy bien. Ya tengo 2 registros agregados. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a explicar. Tenemos 2 formas de trabajar el campo ID de operación. Crear una nueva tabla o crear valores que indiquen que cada valor pues representa en este caso lo siguiente. Por ejemplo, para 0 va a ser el ingreso y para 1 será la salida. Esos son los criterios que quiero aplicar, porque por ejemplo en una tabla de ítem yo tengo que determinar cuando ingresa un producto y cuando sale un producto. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla muy sencilla, crear tabla, y a esta tabla simplemente le vamos a agregar un campo de texto corto, le llamaremos tipo, o mejor le vamos a llamar detalle, porque a la tabla le vamos a llamar guardar operación. Bueno, lo vamos a llamar operación, está bien. Le damos enter, se guardó, y esta tabla la vamos a abrir en vista diseño. Vamos a cambiarle el tipo de datos que viene por defecto al ID en autonumeración o autoincrementable, le vamos a colocar en número para que coincida con el campo, aunque coincide, solo que por el tema de que voy a agregar el 0 y cuando está en autonumeración no me permite agregar el 0, así es que ya tenemos el código 0 y en este caso cuando es 0 y se identifica que 0 la operación es ingreso y 1 identifica que es una salida. Muy bien. Aunque podríamos haber trabajado también con el 1 y con el 2. Bueno, esto siempre yo lo trabajo así por el tema de los checkbox, porque siempre el 0 es para entradas y el 1 para salidas. Lo dejamos así y vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a herramienta de base de datos, creamos la herramienta relaciones, agregamos la operación que es una nueva tabla que acabamos de agregar y este ID de igual manera tiene un campo común con la tabla ítem donde dice ID de operación. Agregamos las herramientas a exigir integridad referencial, actualizar en cascada, le damos en crear y esto sería todo lo que vamos a hacer aquí. Muy bien, guardamos esta relación, cerramos, venimos a la tabla ítem, vista diseño, ID de operación, búsqueda, aquí donde dice búsqueda le colocamos cuadro combinado, tipo de origen, como les había mencionado, lo vamos a hacer con una tabla, está bien, ya viene por defecto y vamos a colocar aquí la tabla que se llama operación. Muy bien, el número de columnas que va a contener es 2 y el ancho pues de la lista que está en automático le colocaremos en 5 centímetros. Bien, guardamos esta tabla, regresamos a la tabla ítem, verificamos por si acaso si ya está aquí esto, sí, ya está. Entonces podemos agregar un nuevo producto aquí. Podemos decir nuevamente maíz. Muy bien, estamos repitiendo un producto. Colocamos que, bueno, es a este cliente al que le vamos a vender. Es una operación ya de salida, por eso estamos colocando el 1. Van a salir en este caso 5. Tenía
y van a salir pues un valor de 120, ya no es el mismo valor. Entonces ya hasta aquí hemos creado relaciones y hemos agregado combos dinámicos a una tabla de Access. Cerramos esta tabla y ahora vamos a crear nuestro formulario, que ya es lo más sencillo. Creamos formulario, ya tenemos aquí el formulario item. Como notarán, aquí también ya me crea los combos de manera automática al momento de crear el formulario. Le damos aquí en guardar formulario. Muy bien. Vemos aquí en ver, le podemos colocar aquí vista formulario. Y de esta manera ya tenemos aquí para agregar un nuevo registro. Agregamos aquí un nuevo registro. Vamos a colocarle aquí que van a salir pues plátanos, un ejemplo. Van a salir al cliente Matías. El ID de operación va a ser, no, en este caso va a ser un ingreso porque no tenemos en stock. Va a ingresar 100 unidades a un precio de 5 soles. Le damos enter y ya se agregó. Esta información de item ya va a estar registrada aquí en item. Como notarán, esto es muy sencillo y espero que haya sido pues de su agrado y les pueda servir para crear bases de datos en Access y tablas con combos dinámicos. Muchas gracias y te invito pues a que te suscribas a mi canal de Excel Servicios en YouTube, me sigas en mis redes sociales y también estoy habilitando mi canal en Patreon para que puedas suscribirte. Voy a subir material muy especial cada semana para aquellas personas que me apoyen en este canal.